El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. A 10 años de la firma de la paz en Colombia, nos hacemos una pregunta urgente. ¿Cómo va la educación en las regiones más golpeadas por el conflicto? Hoy viajaremos al corazón de los territorios para descubrir dos historias asombrosas que están cambiando el rumbo del país. Por un lado, conoceremos a FUSEPAS, la fundación de los propios excombatientes que cambiaron los fusiles por las aulas y que hoy lideran proyectos educativos en el campo. Y por otro lado, conectaremos con el Instituto Capaz, la gran alianza entre Colombia y Alemania que vigila y estudia el camino hacia una paz duradera. Aquí comienza Calentando la Palabra en la UPN. El debate y la opinión sobre temas de coyuntura desde los micrófonos de la Pedagógica Radio. Bienvenidos. Antes de la firma del Acuerdo de Paz, la educación rural en Colombia resistía en medio del fuego cruzado. Las escuelas, lejos de ser templos de conocimiento, se convirtieron en trincheras, campamentos improvisados de actores armados o campos minados. Para miles de niños y jóvenes en la periferia, el tablero no dictaba el futuro, lo dictaba el sonido de las ráfagas que obligaba a tirarse al suelo. Las maestras y maestros rurales no solo dictaban ciencias o lenguaje, se transformaron en defensores de derechos humanos, escudos humanos de sus alumnos y mediadores de la violencia local. El miedo al reclutamiento forzado y el desplazamiento masivo provocaron que generaciones enteras abandonaran los lápices para huir con lo puesto. Antes del Acuerdo de Paz, la educación en Colombia estuvo profundamente fracturada por la violencia estructural, afectando con extrema crueldad a las comunidades rurales. Las escuelas dejaron de ser entornos protectores para convertirse en escenarios de hostigamiento, tomas armadas y confinamientos. Datos recopilados por el Centro Nacional de Memoria Histórica muestran que el conflicto disparó la deserción escolar en la periferia. Fuera del sistema educativo, vivía en zonas de guerra. Debido al desplazamiento forzado, el riesgo por minas antipersona y la constante amenaza del reclutamiento ilícito. Las maestras y maestros ejercieron su labor bajo constante zozobra, expuestos a amenazas y homicidios, asumiendo roles de protección civil ajenos a la pedagogía tradicional. A nivel presupuestal y curricular, el Estado priorizó el gasto militar sobre la infraestructura educativa, mientras las aulas urbanas vivían de espaldas a la tragedia rural, dictando contenidos desprovistos de memoria histórica o herramientas de reconciliación. La escuela colombiana no educaba para la libertad, sino para la supervivencia en un territorio bajo fuego. A una década de la firma del Acuerdo de Paz en nuestro país, la educación se ha transformado mediante la justicia restaurativa y el trabajo de organizaciones como FUSEPAS, logrando que el 92% de los firmantes acceda a educación, y el Instituto Capaz, vinculando la paz con el cuidado ambiental. Iniciativas como Armando la Educación y la Cátedra de la Paz buscan sanar el tejido social y ofrecer oportunidades en zonas rurales, enfrentando retos de violencia y precaria infraestructura. El primer gran pilar de este camino es la justicia escolar restaurativa, impulsada en línea con las apuestas del Ministerio de Educación Nacional. Las escuelas están dejando atrás el castigo tradicional para dar paso a la sanación comunitaria. Hoy los conflictos dentro de los salones de clase se resuelven a través del diálogo, los proyectos grupales y la empatía. Se enseña a los estudiantes a entender el dolor del otro y a reparar los daños, convirtiendo la convivencia en un ejercicio diario de reconciliación. En el corazón de la educación rural brilla con fuerza Fundación Colombiana de Excombatientes y Promotores de Paz, FUSEPAS.
la primera organización legal creada por los antiguos miembros de las FARC en 2016. Su compromiso con la vida civil se materializó en el proyecto pedagógico Armando la Educación, una estrategia que ha alfabetizado y brindado educación básica y media a más de 18.000 excombatientes y campesinos en las regiones más apartadas. Los resultados son históricos. La Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, reporta que el 92% de los firmantes de paz ya cuentan con algún nivel educativo, permitiendo que muchos pasaran del analfabetismo a graduarse como bachilleres, técnicos o profesionales gracias a la gestión de becas. Además, esta labor comunitaria logró reabrir escuelas rurales que llevaban más de 15 años clausuradas por culpa de la violencia. A este esfuerzo se suma el Instituto Colombiano Alemán para la Paz, CAPAZ, el cual aporta una mirada académica y territorial indispensable. CAPAZ conecta la construcción de paz con el cuidado de los ecosistemas gravemente afectados durante los años de conflicto armado. A través de las cumbres territoriales de paz con la naturaleza, el instituto enseña a los niños del campo a proteger sus bosques y ríos como parte de su identidad y sanación. Asimismo, mediante sus publicaciones académicas, CAPAZ promueve que los colegios utilicen los hallazgos de la Comisión de la Verdad y la Cátedra de la Paz. De este modo, la historia del conflicto ya no se oculta. Se estudia con pensamiento crítico para garantizar que la violencia jamás se repita. Sin embargo, el camino no está exento de dificultades. El gran reto actual radica en las brechas de la infraestructura rural y las alertas de seguridad en los territorios, donde el regreso de algunos grupos armados pone en riesgo estos avances. Muchas sedes educativas del campo aún carecen de agua potable, luz o internet. Proteger estos proyectos y garantizar una educación digna y segura en las zonas más vulnerables sigue siendo la única vía real para consolidar una paz duradera en Colombia. Así que démosle la bienvenida a nuestras invitadas el día de hoy a Calentando la Palabra para profundizar un poco sobre estas dinámicas que nos hablan 10 años después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia. El cáncer de mama es el más común en nuestro país. Más de 9.600 mujeres fueron diagnosticadas el último año y cerca de 4.200 murieron por no detectarlo a tiempo. Asistir al médico puede marcar la diferencia. Hazte el examen clínico, la mamografía y practica el autoexamen. La detección temprana salva vidas. Agenda tu cita hoy. Porque las quiero, las cuido, una campaña de la Liga Colombiana contra el Cáncer. Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia. Estás en modo Calentando la Palabra. Saludamos a toda la audiencia de la Universidad Pedagógica Nacional desde su emisora, la Pedagógica Radio, en un Calentando la Palabra más. El último de este primer semestre del 2026 en un recorrido amplio por diversos temas que hemos trabajado desde todas las perspectivas, ¿no? Maestros y maestras que han venido a hablar de distintos temas, de educación ambiental, de educación sexual, de política educativa. Hemos hablado del conflicto, de los 10 años del Acuerdo de Paz, de los 10 años también de esta emisora universitaria. Hemos trabajado diversos temas, el pedagogo del año, Camilo Torres Restrepo, en fin, un recorrido amplio en estos primeros 4 meses, bueno, son 6 meses, pero 4 semestres académicos de calentar la palabra con diversos invitados e invitadas que han profundizado en los análisis que hemos tratado de plantear en esta emisora universitaria. El día de hoy, como bien lo planteaba Yolanda Barrantes en su pieza de contexto, vamos a hablar de un tema muy importante. Quien quiero saludar también a Yolanda Barrantes, que está por acá en esta emisora universitaria el día de hoy, que ha preparado de manera muy juiciosa toda la producción y la investigación del día de hoy.
Hola Alejandro, cordial saludo para ti, para nuestras invitadas y por supuesto para todos nuestros oyentes que nos sintonizan a través de nuestras plataformas digitales para escuchar este espacio de hoy, martes y jueves en vivo y en directo, Calentando la Palabra. Bien, entonces, en un país en donde el 28.2% de la población es considerada rural, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en ese informe que sacó el año pasado, y donde el conflicto armado ha sido uno de los principales obstáculos para el progreso de la educación rural en nuestro país. La incapacidad del Estado para garantizar en zonas rurales ha generado pobreza, desigualdad. Es un factor que facilita el reclutamiento ilícito de niños, niñas y jóvenes. El mecanismo ideal para la terminación de los conflictos, pues, es la negociación. Sin embargo, como lo planteaba en un artículo La Silla Vacía en algún momento, la educación no suele estar presente en estas discusiones de negociaciones políticas para la terminación de conflictos armados entre insurgencias y los gobiernos. Según la UNESCO, en el 2016, en 11 de los 37 acuerdos de paz firmados entre el 89 y el 2005, no se menciona la educación. El acuerdo final que firma el gobierno nacional y las FARC es una de sus excepciones. Por lo menos en 3 de los 6 puntos del acuerdo se incluyen componentes educativos. El tema de la reforma rural integral, la participación política y solución al problema de las drogas ilícitas contemplan la garantía de la gratuidad educativa, programas para los excombatientes en las zonas rurales, incrementar la oferta de educación superior para la ruralidad, fortalecer la educación para la democracia y programas especiales de educación para la prevención de consumo de sustancias psicoactivas, entre otras. Entonces, digamos que es un elemento que está allí, que no necesariamente es el más discutido dentro de los elementos que están en la agenda política y en la agenda mediática cuando hablamos de los balances del acuerdo de paz en estos 10 años de implementación, de firma e implementación del acuerdo de paz, pero en esa dimensión creo que además la Universidad Pedagógica Nacional está en deuda para que podamos hablar y hacer análisis respectivos de ello. Entonces, sin más preámbulos, vamos a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a Margarita Vargas, que es especialista en justicia transicional y paz territorial, fortalecimiento institucional de la Jurisdicción Especial de Paz, ex líder del programa de la Secretaría de Educación Distrital, magíster en Educación y hace parte del equipo FUNCEPAS. Bienvenida, Margarita. Alejandro, muy buenos días a ti, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación. Solo quiero hacer una corrección. No pertenezco a FUNCEPAS. Está aquí mi compañera Lorena, que también nos acompaña en la mesa el día de hoy. Lo siento, se han cruzado los cables. Bueno, entonces presento a Lorena Pineda, profesional en Derechos Humanos y Educación Comunitaria, egresada de esta gloriosa Universidad Pedagógica Nacional, especialista en construcción de paz, reincorporación y desarrollo territorial en FUNCEPAS. Ahora sí, ¿cierto? Así es. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también por la invitación. Hace un momento les comentaba fuera de micrófonos que para mí es súper lindo estar acá porque soy egresada de la Universidad Pedagógica. Bienvenida siempre a los micrófonos de El Alma Mater. Y también tenemos a Ginette Sandoval, colaboradora certificada del Instituto Capaz, politóloga, magíster en políticas públicas y educación y experta en diseño y evaluación de política educativa. Ginette, buenos días, bienvenida a Calentar la Palabra. Buenos días a todos y todas. Gracias a Alejandro, a Yolanda, a todo el equipo de Calentando la Palabra por esta invitación. Muy bien, entonces ya con nuestras invitadas quisiera que pues en primera instancia
hiciéramos un primer acercamiento justamente a estos elementos que traté de plantear ahí como para calentar la palabra justamente, y es lo novedoso que puede resultar que en el acuerdo de paz que se firmó entre el gobierno nacional y las FARC durante el 2016 se incluyera de manera decisiva el tema de la educación. ¿Qué significa eso justamente en términos de las apuestas que estaban dirigidas a la solución del conflicto armado con la guerrilla de las FARC en su momento? No sé si... Bueno, por aquí empezamos. Pues para nosotros significa muchas cosas. En principio, que se puedan abrir espacios de reflexión en la escuela, espacios que antes no estaban dispuestos para el debate de estos temas, y también para la profundización. Creemos que la ciudadanía en general, a partir de los procesos educativos, formales y no formales, debe profundizar sobre el conocimiento de lo que ha sido, digamos, todo nuestro contexto histórico. Es fundamental que tengamos claro cuál ha sido este origen, cuál ha sido la dinámica durante estos casi 60 años de conflicto armado, cuáles han sido las consecuencias y qué saldos ha dejado, ¿no? Aprendizajes que podemos incorporar en nuestra vida ciudadana, aprendizajes que podemos incorporar en la educación, aprendizajes que podemos incorporar también en las maneras en las que nos relacionamos cotidianamente y también en las decisiones que podemos tomar frente a diferentes retos. Bueno, también complementando un poco lo que menciona Margarita y con lo que tú abrías este espacio, Alejandro, que trae sobre la mesa un tema fundamental, y es la importancia que tiene la educación para la construcción de paz, y cómo desde La Habana, cuando negociaron el acuerdo, lo identificaron como algo prioritario. Y por eso creo que es importante para que la audiencia también lo conozca, que ha hecho falta hacer mayor pedagogía sobre el acuerdo de paz, sobre lo que se discutió, lo que se aprobó, y en este punto específico sobre lo educativo, la apuesta tan importante que tiene el acuerdo en torno a varios puntos que tú ya los mencionabas. Uno que tiene que ver con la educación rural, cerrar la brecha entre lo rural y urbano, que es una deuda histórica y hasta el presente sigue siendo una apuesta fundamental para que los niños y las niñas que hacen parte de la ruralidad, de las escuelas rurales, la formación docente, puedan tener condiciones o mayores condiciones para tener procesos educativos dignos. En este punto hay algo importante que quiero resaltar, y es que desde el Acuerdo de Paz se crearon los programas de desarrollo con enfoque territorial PEDET, que no existían antes, y se priorizaron 170 municipios que han sido ampliamente afectados por el conflicto armado y cuyo foco, digamos, debe centrarse en la política, pues no solo educativa, sino desde otros aspectos, para justamente poder cerrar esta brecha rural y urbana que es fundamental en nuestro territorio. Entonces creo que una de estas cosas novedosas que puso sobre la mesa del Acuerdo de Paz tiene que ver con la ruralidad, qué está pasando con la educación en la ruralidad, qué está pasando con estos 170 municipios priorizados que antes de pronto no estaban sobre la mesa, qué ha pasado en estos 10 años con esa apuesta. Pero también un punto que tocaba Margarita que es fundamental, y es cómo desde las escuelas se pueden abordar temas asociados a la reconciliación, a la construcción de paz, a la historia del conflicto armado, y poner sobre la discusión que la construcción de paz no hace parte solamente de dos actores que se sientan a firmar la paz, sino que es una responsabilidad de todos y todas, y pues el escenario de la escuela es fundamental para ello. Bueno, sin lugar a dudas, Ginette, Lorena. Sí, mira, hay un elemento muy importante, digamos, que nace de todo el tema del acuerdo de paz. Y claramente siempre hablamos en estadísticas, ¿no? En números. Se han formado, se han capacitado X y número de personas. Pero, por ejemplo, desde la experiencia de FUSEPAZ, como una organización que está conformada por personas pues firmantes del acuerdo, y con toda la experiencia también que, digamos, queda del proceso de Arando la Educación, que justamente pues Arando la Educación pues nace en este contexto también de la firma del acuerdo y de responder a esas necesidades.
queda algo muy bonito, ¿no? Y es justamente cómo a través de la educación se permite también rehacer una vida, ¿no? O sea, es que siento que tiene más impacto cuando lo hablamos como en esos términos, ¿no? Como realmente cómo partir de todos los escenarios educativos que se empiezan a generar tras la firma del acuerdo, que claramente pues inician como, bueno, tenemos una cantidad de firmantes del acuerdo que necesitan complementar sus estudios, terminar sus estudios o iniciar sus estudios. Pues bueno, también se trae a la discusión y se muestra mucho también pues esas necesidades que hay en la ruralidad en temas de educación, ¿no? Como en la ruralidad, pues en temas de educación, incluso pues hoy en día todavía pues hay retos, pero sí se ha hecho un avance muy importante al respecto. Lorena, expliquémosle a la gente, aprovechemos que estás aquí frente a estos micrófonos, ¿qué es FUSEPAS? Claro, bueno, FUSEPAS es una organización, es una fundación de personas, está conformada por personas en proceso de reincorporación. Es la Fundación Colombiana de Excombatientes y Promotores de Paz, FUSEPAS, y de hecho en el marco del acuerdo es la primera organización pues que hace parte de las personas que pues dejan las armas, que se conforma pues legalmente. En su inicio FUSEPAS se conforma por personas indultadas, también esto le da pues un carácter muy importante a la organización porque nos permite, o en ese momento se permite visibilizar también la educación desde otras necesidades también, ¿no? Entendida también desde otras visiones. FUSEPAS pues inicia un camino en el año 2017 donde se evidencian justamente lo que les mencionaba hace un momento, como todas estas necesidades en temas de educación que tienen inicialmente las personas en proceso de reincorporación, pero que es una necesidad con la, claro, es una lucha también, ¿no? Y es una lucha con la que pues históricamente, pues por parte de la organización, digamos, pues se venía abanderando. Llega Arando la Educación, entonces Arando la Educación pues llega a lo que hoy en día son los ETCR, que son los espacios territoriales de capacitación. Entonces llega a estos lugares y bueno, se evidencia un problema. Muchas personas salen, hacen la dejación de armas y necesitan, claro, ¿cómo vamos a hacer esa reincorporación a la vida civil, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esa reincorporación? ¿Qué necesitamos para ello? Y aquí queda evidenciado cómo pues la educación justamente pues es fundamental, ¿no? Para poder iniciar y retomar una vida. Bueno, pues muy importante todo este contexto para que nuestros oyentes sepan de qué se trata este tema de Calentando la Palabra y qué es FUSEPAS. Pero Margarita, cuéntanos desde la experiencia en la Secretaría de Educación y ahora la experiencia también de la JEP, ¿qué aprendizajes destacarías sobre el papel de la escuela en la construcción de una cultura de paz tan importante y tan necesaria hoy en día para nuestro país? Claro que sí, Yolanda. Bueno, nosotros vemos aquí varios avances en temas de educación para la paz en el país, digamos, no solamente en Bogotá. Esto está visto en dos perspectivas. La primera es la perspectiva convivencial. Esta perspectiva convivencial pues hace relación un poco a que tras años de haber vivido en permanente conflicto armado en nuestro país, pues la ciudadanía también, digamos, aprende a vivir en esta constante tensión, zozobra, ansiedad, angustia, pero también aprende a vivir desde una perspectiva de forma de relacionarse distinta. Cuando se firma el acuerdo de paz y se incorporan unas líneas estratégicas en temas de la política pública educativa, a razón precisamente de la reconciliación a la que estamos llamados como país, empieza a abrirse en los colegios la posibilidad de relacionarnos de forma distinta desde una perspectiva restaurativa. Entonces, creemos que uno de los aportes a las formas convivenciales en las que interactúan los diferentes integrantes de los colegios es a partir de repensarse estas maneras de dirimir los conflictos inherentes a la socialización. Y esto es precisamente
acudiendo a los principios de la justicia restaurativa que se ha implementado, digamos, en muchos países que han optado por esta transición. En principio, es a reconocer primero los daños y afectaciones de quien ha sido vulnerado en cualquier tipo de conflicto. Esto nos lo enseña el conflicto cuando nos pone en primer lugar o cuando nos pone el principio de centralidad de las víctimas. Entonces ya no estamos mirando a quién vamos a culpar, sino estamos mirando quién fue afectado y a quién debemos reparar. 2, ya no estamos pensando en ocultar la falta que cometimos, sino que estamos pensando ya más de cara al reconocimiento del daño y de la afectación en un proceso de responsabilización por lo que hicimos. Entonces, esto le ofrece al entorno escolar otra manera distinta de poder abordar el conflicto que se presenta en el aula. Pero también está la perspectiva académica, y es que pues esto lo podemos ver, por ejemplo, en escenarios como la Cátedra de Paz, la enseñanza de las ciencias sociales, la enseñanza y el aprendizaje de los procesos éticos. Y creemos que la firma del Acuerdo de Paz también ha puesto sobre el pupitre, sobre las mesas, en las aulas, este diálogo del reconocimiento histórico del conflicto, y esto fortalece muchísimo el pensamiento crítico, la memoria histórica y también la capacidad, digamos, de restablecer las relaciones rotas. Entonces creemos que está en estas dos vías, el fortalecimiento de capacidades ciudadanas y el fortalecimiento de capacidades convivenciales. Igual vamos a hablar de los retos, porque no todo es color de rosa. Sí, desde luego. Bueno, estamos en un momento político del país un poco difícil, ¿no? Digamos, hay dos posibles escenarios. ¿Cómo ven el futuro de todos estos avances que se han venido realizando desde la firma de los acuerdos de paz en esta materia? ¿Cómo lo ves tú, Ginette? Bueno, yo creo que hay varias cosas que se identifican como avances, digamos, haciendo un balance de los 10 años de la firma del Acuerdo de Paz. Ya mencionábamos uno, y es poner sobre la mesa la importancia de trabajar en cerrar la brecha urbano-rural, que es fundamental para construir un país en paz. Creo que otro de los avances más significativos tiene que ver con la articulación con el sector educativo de manera directa, porque digamos que la apuesta de paz no es novedosa, no tiene que ver directamente con el Acuerdo de Paz. Colombia ha venido trabajando prácticamente que toda la existencia en la paz, es un país comprometido con la paz, pero algo que trajo sobre la mesa el acuerdo tiene que ver específicamente con esta articulación interinstitucional y con la responsabilidad que tiene también el sector educativo en asuntos de paz. Es decir, no solamente corresponde al sector judicial, sino que el sector educativo tiene una responsabilidad muy importante, y por eso, justamente desde lo que nos contaba Lorena en Aranda la Educación, este fue un programa, un proyecto que le apostó a la paz, pero que tuvo también unas responsabilidades del Ministerio de Educación a través de la Subdirección de Permanencia, para poder garantizar que los firmantes de paz hicieran un proceso de validación de estudios, de poder culminar su bachillerato, y que esto fuera formalizado en el marco del sistema educativo nacional. Entonces, uno de esos avances considero que es ponerle esa responsabilidad al sector educativo. También destacaría mucho los programas que se han venido implementando desde el Ministerio de Educación Nacional, el Plan Especial de Educación Rural, para justamente cerrar estas brechas en educación. Acá Margarita nos puede contar con mayor profundidad sobre este plan, que lo conoce muy bien, pero también la priorización de apuestas educativas en los municipios PEDETA. Y esto es fundamental porque justamente es algo central del Acuerdo de Paz, además de los procesos educativos en el marco del punto 3, que tiene que ver con la reincorporación de firmantes de paz, como ya lo mencionaba Lorena. Y también destacaría de manera muy importante la apuesta que tiene la paz como horizonte en la actual política de construcción del Plan Decenal Nacional de Educación, donde se recogen aspectos centrales del Acuerdo de Paz y se marca como un horizonte la construcción de espacios dentro de la escuela que permitan poder materializar todo lo que nos contaba Margarita alrededor de del fortalecimiento de capacidades, de competencias ciudadanas, de la reconstrucción de
de la historia de nuestro país, que por mucho tiempo también estuvo negada. Y esto va de la mano también de una apuesta desde la política educativa de poder actualizar los lineamientos curriculares de ciencias sociales, porque si de pronto la audiencia no lo sabía, era una deuda que se tenía para el país poder retomar la enseñanza de la historia que en nuestro país había sido durante mucho tiempo omitida en el marco del currículo escolar, y que vuelve a estar sobre la mesa la enseñanza de la historia como algo fundamental para no repetir pues patrones históricos que nos han condenado también a relaciones de violencia, no solamente en el marco del conflicto, sino de las relaciones cotidianas. Bueno, y desde Fusipaz, Lorena, ¿cómo lo es? Bueno, nosotros, digamos, desde la experiencia que se tuvo con Arando la Educación, quedan unos aprendizajes, quedan unas lecciones aprendidas bien importantes. Y una de estas lecciones aprendidas tiene que ver justamente con el tema de la permanencia. Y es un reto grande, ¿no? Es un reto grande hablar en ruralidad de una permanencia, y qué significa también hablar de una permanencia pues en territorios rurales y de zonas de difícil acceso, ¿no? Para nosotros es súper importante cuando hablamos, pues, o sea, qué herramientas, ¿cierto? También, qué elementos nosotros podemos tomar, qué articulaciones podemos hacer también con entidades, por ejemplo, como el Ministerio de Educación. De hecho, Arando la Educación hoy nos dieron una gran noticia, y es que se retoma en varios territorios. Pero bueno, claro, hablando de esa permanencia para nosotros, digamos que la entendemos también en que la permanencia justamente implica como cambiar el chip de un poco de lo que es la educación, ¿no? Porque muchas personas en la ruralidad, claro, dejan sus estudios, claro, hay unos factores estructurales, hay unos factores también que tienen que ver como pues todo el tema de la violencia histórica, pero a lo que quiero llegar un poco es también a entender cómo es importante cambiar ese chip y poder ofrecer una educación que sea pertinente, ¿no? Entonces, una educación rural que justamente pueda responder a esas realidades de las personas que habitan estos territorios, que pueda ofrecer programas no solo en educación básica media, sino también en educación universitaria. O sea, realmente es preocupante cómo los jóvenes en la ruralidad no tienen el acceso a la educación pública de manera fácil. Porque si quieren ir a la universidad, ellos tienen que salir de su territorio. Entonces creo que también un reto importante, y es una deuda que tenemos, y seguramente, bueno, ya habrán avances, pero tenemos que seguir como sembrando ese camino, arando ese camino de la educación, porque definitivamente sí es muy importante plantearnos y preguntarnos en el tema no solo de educación básica, primaria, básica y media, sino también en educación superior. ¿Cómo llevamos la educación superior a la ruralidad? Y no que los chicos vayan a las universidades, sino al contrario. Bueno, profe Alejandro, ¿qué opina usted de todos estos avances? Bueno, pues no, me parece una maravilla escucharlas y poder identificar una dimensión profunda, ¿no? Del tema. Uno dice, bueno, la educación, el acuerdo de paz, y sí, digamos, como los elementos que yo mencionaba de manera muy somera al principio de la discusión, pero me parece muy importante escuchándolas. Recuerdo, yo tengo varias amigas que son excombatientes y que estuve cercano a ellas como en ese proceso de pasar a la vida civil, y una de las grandes aspiraciones que tenían varias de ellas era ir a la universidad. Era poder vincularse a la vida académica después de haber aprendido mucho, y ellas me contaban cómo la construcción del pensamiento crítico en las filas de las FARC pues tenía también que ver con una manera de estudiar, de asumir los textos, de una disciplina incluso colectiva
para entender discusiones profundas sobre el país, sobre la realidad, teorizarlas también, ¿no? Digamos, muy a su modo, pero siempre estaba la inquietud, pues bueno, esta es la formación que tenemos en las filas de las insurgencias armadas, pero ¿cómo es la universidad? Y entonces poder llegar ahí, varias de ellas, pues además con muchas dificultades, hay que decirlo, pudieron ir a la universidad, algunas incluso habían, antes de vincularse a la vida armada, habían pasado por la universidad, habían suspendido sus estudios y era también volver. Y ese... ustedes me hicieron recordar esas inquietudes de estas mujeres que estaban allí. Entonces me parece muy importante, ¿no? Digamos, la educación no solamente como un elemento más, como una garantía del Estado frente a una demanda social importante, sino la educación también como la posibilidad de construir proyectos de vida, ¿cierto? Y cómo justamente la guerra ha truncado proyectos de vida de manera directa e indirecta, ¿no? Fíjense cómo ustedes también hablan de la ruralidad y de la poca disposición o de las afectaciones que el conflicto pone frente a las instituciones educativas, frente a los procesos, frente a la capacidad de los maestros también de poder desarrollar pensamiento crítico con los niños en las escuelas rurales y demás, ¿sí? Pero además todo lo que se está haciendo también en el campo de retomar una discusión sobre temas importantes como qué significa poder permitirnos no pensar el conflicto armado como una cuestión, una dimensión gigantesca, sino también que en la vida social, en la vida cotidiana tenemos una infinidad de conflictos y que seguramente la manera como los hemos resuelto tiene que ver con ese ethos que hemos construido a partir de cómo se resolvió el conflicto que veíamos por televisión todos los días. Y eso creo que es importante también empezar a construir una cultura de paz en los niños y en las niñas. Entonces, ¿qué significa la justicia restaurativa? ¿Qué significa reconocer el daño que podemos hacer? ¿Qué significa también poder enunciarme como víctima de alguna circunstancia, por pequeña que sea? Me parece que ha sido muy decisivo poder plantearnos esta discusión en términos amplios, ¿no? Y bueno, ¿qué decir, por ejemplo, de esa discusión que hemos tenido? Yo soy de la licenciatura en Ciencias Sociales acá y la discusión sobre la incapacidad de una política pública que valorara la historia, ¿no? La historia y todos los legados que deja, además, en términos también del acuerdo de paz, la Comisión de la Verdad y todos los instrumentos, todas las posibilidades pedagógicas, didácticas que ofrece la Comisión de la Verdad para plantear también de manera crítica una historia que no obedezca solamente a la historia que nos contaron habitualmente desde los grandes poderes. Entonces me parece que en ese sentido hay un sinnúmero de aprendizajes. Yo quisiera preguntarles en esa misma dimensión, en este momento que es los 10 años de balance del acuerdo de paz y demás, ¿cómo han reaccionado los distintos sectores sociales y políticos a esto que está pasando, ¿no? Digamos, por ejemplo, a esta discusión que ustedes están planteando frente al tema educativo y el legado de estos 10 años del acuerdo de paz. ¿Qué valoraciones se hacen en los sectores institucionales, pero también en sectores políticos que seguramente han participado del ejercicio? Bueno, pues eso es una pregunta muy interesante porque, digamos, ya pone sobre las voces de quienes están en territorio realmente lo que ha ocurrido, más allá de un balance desde nuestro rol en cada uno de los lugares donde nosotras trabajamos. Pues creo que algo fundamental de la reflexión que muchas veces se hace en los territorios es que nada es mágico, ¿no? Es decir, como que todo tiene un proceso, porque eventualmente pues una década se nos hace muy grande, son 10 años, pero nosotros somos un país que ha vivido en conflicto más de 60 años y poder cambiar esos patrones que tú mencionabas en relación a cómo solucionamos nuestros conflictos, cómo
traemos el legado, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, incluso a la cotidianidad, qué tan fácil es en nuestras relaciones cotidianas decir la verdad, ¿sí? En un conflicto, qué tan fácil es en un conflicto cotidiano reconocer responsabilidad, reparar el daño causado. Esto no se hace de la noche a la mañana, eso requiere un proceso de largo aliento y por eso justamente es que es clave el sector educativo, porque allí es donde sembramos, ¿no? Y la siembra se está dando. Los profes en diversos territorios, hablando, digamos, específicamente de los maestros y las maestras, que aún en la adversidad, aún sin contar con condiciones materiales dignas en muchos sentidos, de que la infraestructura sigue siendo insuficiente, la formación docente debe seguir fortaleciéndose. Hasta ahora llegaron la actualización de las curriculares, por ejemplo, en ciencias sociales para poder enseñar estos temas de una manera mucho más crítica o situada a la pertinencia territorial. Aún así han seguido trabajando en los procesos de construcción de paz en las escuelas y han sembrado en los niños y niñas otras formas de entender y relacionarse con el mundo. Por supuesto, hablando de los retos, falta camino, pero precisamente porque es un proceso y desde lo político, desde la política tanto educativa como de los demás sectores, pues se debe seguir fortaleciendo, garantizar estas apuestas, no solamente materiales, sino en términos de la articulación con otras entidades, pero también algo muy importante que también debemos tener en cuenta es el rol de las secretarías de educación a nivel territorial, porque la política educativa pues está direccionada por el Ministerio de Educación Nacional, pero las Secretarías de Educación a nivel territorial tienen una responsabilidad también de poder materializar estas apuestas en los territorios, de poder garantizar condiciones dignas para los maestros, formación docente, infraestructura escolar, cobertura en educación básica, primaria, etcétera, y por eso siento que es fundamental, primero, reconocer el trabajo de los maestros y maestras en las condiciones adversas, reconocer lo que han sembrado en los territorios a pesar, digamos, de las múltiples dificultades y poder también destacar que es un proceso que requiere tiempo y que por eso justamente no podemos apostar por frenar lo que ya se ha iniciado, sino que debemos darle continuidad a lo que estamos haciendo, a lo que se ha sembrado en estos 10 años, de modo que podamos tener estas próximas generaciones y nosotros mismos ser más partícipes de estas apuestas de paz. Muchas gracias, Ginette. Margarita. Sí, muy en línea de lo que nos aporta aquí Ginette. Yo pienso que el legado también de la firma del acuerdo en materia de educación ha sido el poder haber tenido esta comisión para el esclarecimiento de la verdad. Pienso que el papel que tiene la educación y que debe seguir teniendo es combatir la desinformación, esa desinformación que masivamente se difundió por muchos medios de comunicación, que le hizo tanto daño al país y que continúa haciendo daño. Debe ser uno de los retos principales de la educación. Si tenemos una verdad construida a partir de testimonios desde todas las orillas, y no solamente desde la orilla que convencionalmente nos habían enseñado, es una manera de contribuir a desestigmatizar a las personas, a las poblaciones, a los territorios y las luchas sociales. Esto va a desescalar, tiene que desescalar la violencia en la que vivimos, digamos, como ciudadanas y ciudadanos, y tiene que ser un papel fundamental que tenga la educación. ¿Y cómo es? Pues a partir precisamente de esta enseñanza de la historia reciente de nuestro país, pero hacerla reflexiva, crítica, y también propositiva hacia futuro. Ginette señalaba también unos retos, ¿no? Sí. Es decir, aquí tenemos unos avances, pero también tenemos unos retos. Los retos siguen estando en temas de condiciones de seguridad, escuelas estigmatizadas, territorios estigmatizados, maestros estigmatizados. Allí tenemos que trabajar fuertemente porque eso hace parte de estas condiciones que Ginette nos ponía aquí en la mesa, condiciones materiales, pero también de contexto. Los maestros no pueden seguir trabajando a riesgo, incluso de perder su propia vida, además de la vida de sus estudiantes. El acompañamiento interinstitucional, aquí ya lo hemos hablado, no solamente a nivel de básica, media, sino de educación superior. Necesitamos fortalecimiento con alcaldías, gobernaciones y el gobierno nacional. Es fundamental que estas discusiones y reflexiones no se queden únicamente en esfuerzos puntuales que se hagan en las aulas universitarias y escolares, sino que deben ser incorporadas en los currículos a nivel de los proyectos educativos institucionales y también deben ser, para que tengan la importancia y la relevancia que merecen, deben ser también parte de los procesos valorativos y evaluativos que se dan en
en estos contextos escolares. Bueno, ¿cómo creen ustedes que se puede garantizar, justamente dando alcance a tus recientes palabras, Margarita, para proteger a los maestros? Yo sé que es un tema muy difícil, ¿cierto? Que no sé si institucionalmente se podrá lograr. Por lo menos aquí un programa de radio tocó ese tema que se llamó Maestras en medio del conflicto. Fue un programa muy fuerte en donde una maestra venía y contaba su experiencia de cómo llegó a una escuela, de cómo bajándose del bus la recibió la guerrilla, la recibió un grupo armado al margen de la ley, y vivió una serie de obstáculos y dificultades porque además viajaba con una niña de 6 años que era su hijita, ¿no? Entonces tuvo que sortear muchas dificultades, aprender y enseñarle a los niños cómo protegerse en la escuela, cómo construyeron una especie de túnel debajo de la escuela para que en esos momentos de fuego cruzado, pues los niños no fueran a quedar en la mitad de esto, ¿no? Entonces, no sé ustedes cómo ven ese tema, cómo se podría garantizar para los maestros seguridad en las zonas de conflicto. Lorena. Es súper complejo, ¿no? Porque, claro, es una realidad, tristemente se ha vivido, ¿no? Durante mucho tiempo y pues todavía persiste. Pero creo que, y ustedes han mencionado como varias cosas en relación a hablar de una pedagogía de paz, ¿no? Entonces, una pedagogía de paz donde no es solo sacar un decreto y decir, listo, entonces vamos a trabajar la cátedra de paz en nuestras instituciones educativas. Tristemente, y hay que decirlo, en la realidad, eso también queda muy supeditado al carácter o al docente, pues, en su aula, ¿no? Hay profes que hacen la tarea muy bien y lo toman el tema de la paz como un tema importante, son muy responsables con ello. También aquí hay que decirlo y hay que reconocer también, por ejemplo, como muchos rectores, por ejemplo, no les dan importancia al tema de pedagogía de paz. Ay, no, eso es pedagogía de paz, no, eso no. Acá necesitamos quitémosle horas a pedagogía de paz y sumémosle horas a español o matemáticas. O sea, son discusiones que todavía uno ve en las escuelas, a nivel urbano y a nivel rural. Y bueno, claro, nos lleva a esta discusión de pensarnos cómo podemos transversalizar la pedagogía de paz, ¿sí? Donde realmente hablar de resolución pacífica de conflictos, donde hablar también y reconocer el conflicto también como una oportunidad de crecer desde esa diferencia con el otro, ¿no? Y con la otra, y pues sí, con esas otredades que se encuentran. ¿Cómo ponemos justamente en diálogo todo eso para que se apropie, ¿cierto? Para que se viva en carne, para que desde allí pues se puedan generar también y llevar a la escuela conversaciones, por ejemplo, como hablar de reconciliación, como hablar de no estigmatización. Ustedes lo mencionaban, como hablar de verdad. Entonces, son elementos que, claro, todos conjugan lo que es la pedagogía de paz. Estoy de acuerdo con Ginette cuando ya mencionaba, nos hace falta también hacer pedagogía del acuerdo, porque muchas personas, por ejemplo, todavía piensan que es que el acuerdo de paz se hizo solo para un grupo armado, y no, es un acuerdo de paz que se hizo para todo un país. Entonces, a partir también de esa pedagogía de paz, específicamente desde el acuerdo, que siento que también hay un reto importante que nos hace falta, y es cómo llevamos esa discusión a las instituciones educativas, cómo llevamos eso a los ambientes educativos, de hablar y hacer pedagogía del acuerdo de paz, porque siento que desde allí también nos permite mucho trabajar, por ejemplo, con el tema de la estigmatización, para evitar la estigmatización. Bueno, vamos cerrando ya el programa del día de hoy, pero les pido que en una frasecita muy corta pudieran dar como una conclusión frente a esto que ha significado la educación en los 10 años del Acuerdo de Paz. No sé, te arrancas, Ginette. Bueno, una frase es complejo, pero yo lo que quisiera resaltar es que efectivamente hay muchos retos aún, porque es complejo, pero es importante destacar todo lo que se ha venido trabajando en estos 10 años alrededor de la memoria, de la verdad, de la justicia restaurativa, de la enseñanza de la historia, y que se debe seguir continuando por esta vía. Es muy importante que podamos continuar con lo que se viene realizando. Y también, solamente para mencionarlo finalmente, si bien el sector educativo tiene una responsabilidad también en la construcción de paz, pues esto es una responsabilidad del Estado
quien debe garantizar también condiciones estructurales alrededor de la seguridad, de la economía, de condiciones dignas para los territorios, para que podamos por fin llegar también a una paz, digamos, completa en los territorios y que no sea solamente una responsabilidad de maestros y maestras que muchas veces están en estas condiciones adversas en los territorios. Es decir, deben haber cambios también estructurales para que la paz sea posible. Margarita. Bueno, en una frase, solo decirles que vale la pena continuar trabajando por la construcción de paz en el país. ¿Y Lorena? Una frase. No, pues creo que aquí la frase también un poco es un llamado a pensarnos en la paz como un derecho. Básicamente eso. Y es entender eso, que la paz es un derecho. Bueno, vamos cerrando este programa agradeciendo a nuestras invitadas del día de hoy su participación y los aportes que han hecho a esta discusión. Yo también tendría que decir que un poco en búsqueda de una reflexión profunda sobre lo que significa la educación en un momento crucial como este, que es también definitivo. Las luchas de los maestros y maestras que han sido históricas del movimiento estudiantil, de aquellos que desde las universidades, instituciones educativas en general, se han dispuesto en una reflexión profunda sobre el papel protagónico que tiene la educación en la construcción de sociedades más justas. Creo que vale la pena pensarse en qué momento estamos y cómo podemos efectivamente darle continuidad a este propósito que se ha venido ligando a partir del acuerdo final con las FARC, pero que además ha tenido también intentos de ser boicoteado, ¿no? Hubo alguien que dijo que iba a hacer trizas el acuerdo de paz y pese a esas amenazas, fíjense cómo se ha logrado ir avanzando en el desarrollo de una política educativa que vaya dirigida también a pensarse estas ideas. En momentos donde se estigmatiza a FECODE, los sindicatos, las universidades públicas, vale la pena seguir pensando cómo orientamos el destino de nuestro país a seguir construyendo alternativas para la vida y para la paz. Un abrazo para todos y todas desde la Pedagógica Radio y este espacio para calentar la palabra. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, X e Instagram como @Pedagógica Radio y permanece conectado con toda nuestra programación. La Pedagógica Radio, 10 años tejiendo voces, construyendo saberes. Quédate con las voces y los sonidos que enseñan de la Pedagógica Radio.